Pues vamos a proseguir con nuestro estudio de cómo vivir una vida extraordinaria, en el apartado de la gracia es suficiente. Y bueno, recordemos que vimos en la primera parte que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, vimos todas las implicaciones de lo que significaba. Luego vimos como una parte muy importante la resurrección y el poder y la victoria que él obtuvo sobre la muerte, y que este poder pues es aplicable también a nosotros. Un día vamos a resucitar y hoy podemos vivir en el poder de la resurrección. Esta parte, que prácticamente última, que estamos dividiendo en dos, es precisamente que solo por la gracia nosotros podemos ser salvos. Nada fuera de ella nos puede dar la salvación. Y la última parte que vimos fue un versículo de Colosenses 2, del 13 al 15, que dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándole en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces estábamos viendo que cuando nosotros nos convertimos, prácticamente ya obtuvimos la victoria, la más grande batalla nosotros ya la libramos. Y una de las cosas que Dios quiere es que, lejos de vivir por las obras, pasemos a vivir en la gracia. No vivir de acuerdo al esfuerzo humano por ser mejores, por cumplir la ley, por amar al prójimo, sino vivir llenos del Espíritu Santo, para que se produzca en nosotros de una manera natural todos los frutos de la nueva vida. En la gracia de Dios nosotros tenemos la victoria en todas las cosas. Podemos amar a quienes nos odian, como Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y persiguen. Podemos nosotros amar con un amor desinteresado, no condicional, y no como el amor que antes teníamos, que era condicional, que es te amo sí, y el amor incondicional es te amo a pesar de, así de simple. Entonces, para que nosotros podamos vivir de esta manera, tenemos que experimentar libertad, y la libertad proviene de apropiar que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz y canceló la deuda. Tú y yo pecamos cada día, pero la deuda por nuestros pecados ya está cancelada. Entonces, esto no nos debe alejar de Dios, como muchos con culpa, sin entender lo que es la gracia de Dios, se alejan y se están autocastigando. Están de alguna manera anulando el sacrificio de Cristo en sus mentes, porque ningún castigo puede igualar a lo que Jesús pagó en la cruz, sino más bien tenemos que arrepentirnos cuando pecamos, acordándonos de su gracia y apelando a ella. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en la libertad de Cristo, que sepamos que somos libres de deuda y que ya no tenemos que pagar ningún precio por ello. ¿Qué diferencia? Si tú debes un dinero, vas pagando, y cuando acabas de pagar te sientes satisfecho porque lograste pagar una deuda, te sientes libre de la deuda. ¿Quién de nosotros no sea? Sí, gracias. Tampoco había aprendido esto. ¿Quién? ¿Ya me escuchan? ¿Quién de nosotros no le ha costado muchas veces trabajar en esta cuestión del arrepentimiento y perdón? Yo creo que a todos, porque pues un hecho importante, y es una de las gracias de la resurrección en Cristo, es que nos dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras mentes, llevándonos al arrepentimiento.
Y mientras está esa lucha entre si nos arrepentimos o no ya como hijos de Dios, pues está precisamente ese dolor. Pero cuando logramos, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo logra el arrepentimiento, vuelve la liberación. Entonces, nosotros tenemos que vivir pensando, y es algo muy importante, que nuestra deuda ya está cancelada. No es lo mismo pecar y saber que tienes que pagar y que Dios te tiene que castigar, que pecar sabiendo que Cristo ya pagó por ti en la cruz y que lo único que tienes es ir a la gracia de Dios. ¿Ven la diferencia? A veces son conceptos sencillos, pero profundos, muy difíciles de entender y vivir. Si tú caminas por la vida con deudas y problemas, vas a caminar con una opresión. Pero si caminas sin deudas y sin problemas, vas a caminar libremente, sin opresión. Entonces así es el pecado. El pecado te impide disfrutar del amor de Dios, te impide disfrutar de las cosas que Dios te da, te impide disfrutar de la naturaleza misma, del compañerismo, porque el pecado afecta a nuestra mente. Entonces Dios siempre va a tratar de que nosotros vayamos al arrepentimiento. Pero Él nos va a ayudar, eso es lo importante. Él siempre nos va a ayudar. Tentaciones, recuerden que las tentaciones empiezan en la mente, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después la concupiscencia da luz a la muerte, da luz al pecado, y el hecho consumado da luz a la muerte. Entonces siempre en la mente somos muy atacados nosotros por el diablo. Cuando pensamos que superamos algo, vienen esos pensamientos que nos atormentan. Pero entonces tenemos que ir siempre a Jesús y a la gracia. Y en esta versión, Miqueas 7, 18 y 19, la mencionamos la vez pasada, pero en esta versión lo dice muy, muy claro. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. O sea que Miqueas 7, 18 y 19 en la versión NTV. Entonces vemos, fíjense, este es un versículo amoroso que está apelando a Dios, a su amor y a su misericordia. Le dice: ¿quién como tú, que estás al pendiente de nuestras vidas y que ya no estás enojado con nosotros? O sea, el problema siempre será para el que no se ha convertido, porque la ira de Dios está sobre él. Pero para todos los que ya hemos apropiado el perdón y el amor de Dios, y esto simple y sencillamente es desear en nuestro corazón que suceda, desear, creer y que Dios ya nos liberó del pecado, y creer que Dios nos va a dar una nueva vida y odiarla a nosotros, eso es lo que hace que Dios se ponga a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Entonces sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en esto, pero pues por eso Pedro enfatiza en 1 Pedro 2:24, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¿Ven? Igual la versión NTV. Entonces, aquí vemos que si Dios ya cargó el peso de tus pecados, Jesús lo cargó, ¿por qué quieres volver a tomar ese peso? Eso es lo ilógico. Sufres por el pecado como creyente, de alguna manera es porque estás quitando los ojos de la gracia. Por eso es que en este apartado, solo la gracia nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Solo la gracia nos va a liberar de las obras muertas que no pueden alcanzar los estándares de Dios. Solo la gracia va a hacer que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es su gracia. Entonces, que nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida tengamos presente en nuestra mente la gracia de Dios, esto nos va a ayudar mucho para que en cualquier circunstancia adversa
vayamos a la gracia. Como decía hace rato en el Salmo, adversidades sí podemos tener, de algunas seremos librados, como el caso del testimonio de ahorita de Ernesto, a veces no, como le pasó a Lucha, salió y ya su carro ya no tenía faros, ¿verdad? A veces sucederá, pero nosotros siempre tenemos que ver la gracia de Dios en todo, y que si Dios permite algo, no lo permite, no, el diablo no actúa por su cuenta, porque recuerden, y es algo muy importante, al vencer Jesús en la cruz, todas las autoridades, principados y potestades quedaron sujetas a la gobernatura de Jesús. Entonces nada pasa por casualidad, Dios siempre tiene un propósito y hay que encontrarlo. Pero si nosotros nos concentramos en la gracia, el arrepentimiento será más sencillo. Nosotros muchas veces luchamos en la cuestión del arrepentimiento porque es una lucha de nuestro orgullo contra Dios. Esa es la lucha, es nuestro orgullo que no quiere admitir, que no quiere doblegarse delante de Dios. Entonces a veces Dios tiene que añadir en nuestra vida cosas o circunstancias que quebranten ese orgullo para liberarnos, ayudarnos al arrepentimiento y liberarnos. Entonces, si nosotros nos concentramos en la gracia, en el arrepentimiento y la fe derramada por nosotros en la cruz, entonces nos acordaremos que ya Jesús pagó. Y si ya Jesús pagó, somos libres. Y que ya nada más es cuestión de tratar los pecados cotidianos. El pecado sin Dios se juzga legalmente. El pecado en Cristo se lava en casa, ¿no? O sea, la ropa sucia se lava en casa, dicho de esa manera. Ya solo es una cuestión entre padre e hijo. Y si nos equivocamos, Él traerá su disciplina, pero si reconoces, si estás de acuerdo con Dios y que tu vida no esté en conformidad con su palabra, entonces es más fácil decir: Dios, quiero vivir en conformidad con tu palabra. Dios, quiero estar de acuerdo contigo. Esa es otra forma de arrepentimiento, si se dan cuenta. Ya no querer vivir la forma en la que tú vives, o vivías, mejor dicho, antes de Cristo. Para eso es claro que ya fue sepultada nuestra naturaleza. Y entonces, reiterando, siempre el arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar, muestra que el Espíritu Santo te ha convencido. Ese es otro hecho muy importante. Cuando nos ponemos en rebeldía en contra de Dios, es porque queremos que nuestras razones prevalezcan por sobre las de Dios. Cuando llegamos al arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo nos convenció de que Dios tiene razón y nosotros no. Teóricamente nosotros podríamos decir ahorita que Dios tiene toda la razón, que Dios no se equivoca, que la palabra es verdad. Todo eso es verdad, pero nuestra conducta no siempre muestra esto. Ese es el problema. Entonces, parte del trabajo del Espíritu Santo, y Dios por eso nos rodeó como las arras de nuestra herencia, como dice Efesios 1:13, para que Él esté presente en nuestra vida cada día y nos haga patente las verdades de Dios. Por eso en Efesios dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que todo creyente debe procurar en su vida. En lugar de estar luchando contra el pecado, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dará todos los elementos para que nosotros tengamos la victoria. Nos equipará. Al decir que el Espíritu es las arras de nuestra herencia, es que Él va a procurar que nosotros siempre tengamos los elementos para que vayamos a Él. Entonces, en lugar de ser un corazón rebelde, si confiamos en esto, se va a convertir en un corazón dócil, que esté dispuesto a alejarse del pecado, no a actuar en rebeldía y sostenerse en el pecado. Recuerden que David en el Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eso a todos nos pasa con el pecado.
En lugar de la gratitud y la gracia por el perdón dado a través de Jesucristo, estamos consumiéndonos por tratar de sostener una manera de pensar equivocada que va en contra de Dios. Y claro, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, empieza a escudriñar hasta lo más profundo de nuestro ser y saca a flote cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que traíamos adentro. Por eso son importantes las pruebas. Yo diría, las pruebas hacen que saques la basura que tienes escondida por ahí. Y si no, Dios no permitiera eso, ¿cómo nos podría limpiar entonces? Remueve, acuérdense el charquito de agua, ¿no? Remueve para que salga a flote. Circunstancias donde no reaccionamos correctamente. ¿Cómo? Si yo soy un buen creyente, si siempre hablo apaciblemente y de repente es como si me hubiera salido el demonio, grité, me enojé, maldije, cosas así pueden suceder. Pero ¿sabes qué? Es que Dios removió. Ahí lo traías. ¿Por qué remueve Dios? Para hacernos más parecidos a Cristo y también para que nosotros podamos vivir en libertad. Entonces, nosotros, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, no podemos llevar una vida pecaminosa y vivir en comunión con Dios. ¿Vivir con? En comunión con Dios. No podemos. Podríamos decir que como creyentes lo que queremos es vivir en comunión con Dios, ¿verdad? Común pensamiento, común manera de actuar. Esa es la comunión. Pero si de alguna manera permitimos el pecado, lo justificamos, lo alentamos, automáticamente perdemos la comunión con Él. Por eso muchas veces el indicador de que algo anda mal es que perdemos la paz. Es como un indicador verdaderamente. Yo creo que alguna vez todos hemos sentido esa situación con alguna circunstancia. Si perdemos la paz y seguimos sobre ese hecho, pues es como si estuviéramos actuando, pidiéndole a Dios, necesito una disciplina más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros seguimos en pecado sobre algo que Dios nos muestra, implica que no nos hemos arrepentido. Y para eso, pues Dios precisamente nos pone este versículo de Hebreos, que igual en esta versión NTV está muy interesante. Dice, del 5 al 8, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Como alguien oyó hablar de un hijo que... ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Está bonita esta versión. La otra dice son bastardos, ¿verdad? Entonces, si Dios, a través de Jesucristo y al habernos dado su Espíritu Santo, ha decidido expresar su amor y su paciencia hacia nosotros a través de su Hijo, ¿por qué no tomar esto? La gracia es gratuita, es un don de Dios, y ahora si realmente vives con Cristo, es parte de tu vida. Otro aspecto muy importante también es el aprecio por el trabajo de Dios en tu vida trae gratitud. El no entender el trabajo de Dios en tu vida trae reclamo. Ese es otro punto muy importante. Un creyente debe vivir en gratitud, tan solo por el hecho de que Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz eternamente. Eso nos debería llevar a vivir en esta vida en completa gratitud. Otro aspecto importante es que nos compró con el precio de su sangre, nuestra vida no nos pertenece. La otra es que también Él hizo en nosotros las obras para que nosotros anduviésemos en ellas.
Por tanto, en todo creyente la gratitud debe ir por delante, y así es más fácil ver el pecado, así es más fácil soportar la disciplina, porque cada acto misericordioso de Dios, como la disciplina, cuando termine nos va a tener más cerca de Él y de su Hijo. ¿Y no es acaso lo que anhelamos? ¿Estar cada día más cerca de Dios? Yo creo que sí. Entonces, si Dios es santo, es justo, entonces nosotros tenemos que creer que Él ya cumplió esto en Jesús. Y si nosotros ya caminamos con Dios y somos sus hijos, entonces la gratitud va por delante, porque hemos recibido un amor inmerecido de parte de Dios e incondicional. No debería ir la gratitud. Y la gratitud nos frena hacia el pecado. Ese es otro punto muy importante también. ¿Cómo le voy a ir yo a hacer esto a Dios si tanto hizo por mí? Te frena del pecado, te frena de Él autocomplacerte, porque también tú debes de vivir para agradar a Dios, para complacer a Dios. Y cuando te quieres autocomplacer, claro que caes en el pecado, recuerden. El principio de la autocomplacencia es el origen del pecado. El egoísmo, el orgullo, el no ver por los demás. En cambio, ¿qué hizo Dios? Antes que nada vio por los demás. Por eso interpuso a su Hijo, demostrándonos lo mucho que le interesábamos. ¿Te sientes un hijo amado por Dios? ¿Te sientes querido? Entonces eso te va a llevar a caminar en santidad. Si cualquiera de estas situaciones no son una realidad en tu vida, siempre vas a llegar, caer en la rebeldía, entonces vas a ir cargando durante años tu pecado, suponiendo que eres hijo de Dios. Lo vas a ir cargando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no apropias el perdón. Siempre apropiar el perdón te libera. ¿Ves qué simple? Entonces, muchas personas, aún en la vida cristiana, no la pueden disfrutar. No tienen ese gozo de vivir para Cristo. Porque no han aceptado en plenitud su perdón. No es lo mismo caminar en la vida sintiéndote perdonado que con culpas. Sintiéndote perdonado, vives en la libertad de Cristo. Con culpas, vives en la esclavitud del pecado. Y aunque lo diga de diferentes maneras y vuelvo a andar en ese punto, es muy importante, porque la Escritura dice: a libertad nos llamó Dios. A libertad. Entonces no debemos hacernos esclavos otra vez del pecado. Ahí tenemos el ejemplo de Israel en Egipto. Dios los sacó de una vida de esclavitud, y cuando tuvieron problemas en sus corazones, se querían regresar a Egipto. ¿Somos diferentes nosotros? No. Muchos decían en la Escritura: pues por haber servido a nuestras esposas a la Reina del Cielo, mientras más la servían, no nos faltaba nada. Y ahora que venimos a Jehová nos falta todo. Eso fue una mentira muy grande, porque ellos perdieron la bendición de Dios por adorar a la Reina del Cielo. ¿Sí? Entonces, tú puedes venir a ese estudio, quizá la palabra de Dios son los delicados pastos que te hacen descansar, que te dan reposo, pero cuando no hay un trabajo completo en tu vida, vuelves a lo mismo. Ese es otro punto muy importante. Entonces tú puedes venir domingo tras domingo a este estudio a encontrar la paz, pero mientras no haya un cambio de esencia en ti, vas a volver a las mismas cosas. Eso es lo que Santiago dice como el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque en un momento quieres entregarte a Dios, pero por un otro momento te jala parte de tu vida sin Dios, que nada te dejó. Entonces mejor es que tú sepas que al entregarle tu vida a Dios, al hacerte esclavo de Dios, es para libertad, que mantenerte en esclavitud del pecado para muerte. O sea, hacerte esclavo de Dios te lleva a la libertad. Por eso Dios quiere que de alguna manera nos sometamos a Él en todos, ¿sí? Y esa libertad ya fue comprada, ya es un derecho. Es un derecho que Dios nos da. Entonces, como renunciar a un derecho a ser feliz, ¿no es absurdo? Pero Dios dice que a paz nos llama. La paz es efecto de la justicia.
la labor de la justicia. En ti es lo que trae la paz. Lo dice Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad. Para siempre. ¿Qué justicia? ¿La tuya? No. La justicia de Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando Jesús, reitero, murió y resucitó, conquistó toda autoridad y todo dominio. Y esto te lo dice 1 de Pedro 3, 18 y 19. Dice: porque Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Esto fue que Dios siempre ha dado un testimonio a toda la humanidad desde siempre. Y siempre el Espíritu Santo es el que ha convencido de justicia y pecado y justicia. Siempre el Hijo hacia el futuro ha sido el que ha redimido. Entonces Dios siempre, esta es una prueba de que Dios siempre ha dado testimonio, ¿sí? Y la resurrección, por medio de su resurrección, Él proclamó esta victoria sobre todos los poderes demoníacos. Si Jesús no hubiera resucitado, no dejaría de ser un líder más de este mundo, esos religiosos, ¿no? Como Gandhi y todos ellos, que pues, tuvieron una vida de alguna manera que causaron un impacto al mundo, pero ninguno de ellos venció el pecado. La resurrección fue la victoria. Y nosotros, en un sentido, cuando creemos en Cristo, resucitamos a una nueva vida. Aunque después seamos transformados a su semejanza, si dice la Biblia que el viejo hombre fue sepultado, quiere decir que nosotros resurgimos a una nueva vida. Eso fue un acto espiritual. Entonces, si eres realmente salvo, tienes que estar viviendo ya esa nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Lo anterior, el viejo pacto de la ley, con Cristo quedó obsoleto. Pero el diablo trata de hacernos pensar que cumpliendo la ley es como vamos a salir. Y lo vimos la vez pasada con la iglesia de Colosas, si recordarán. Cómo ellos habían recibido el Evangelio y vivido en libertad, y luego llegaron falsos líderes y los esclavizaron, diciendo: tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir todas las ordenanzas de Moisés. Y lo primero que sucedió en ellos es que perdieron el gozo y la libertad en Cristo. Entonces Pablo tuvo que escribirles una carta para volver a dejar claro cómo era la gracia de Dios. Eso es lo importante de este libro. Entonces Jesús nos dice en Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La victoria está en que Cristo gobierne nuestras vidas. Él es el único que conoce el camino de la victoria. Por tanto, caminar junto con Él nos asegura el camino de la victoria. ¿Quieres vivir en victoria? Yo sé que sí. Entonces camina junto con Dios. Trata de renovar tu mente cada día. Y Dios te ayudará. Dice en Colosenses 1:27: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Qué más te está diciendo Dios? Él está para ser glorificado. Pero cuando nosotros lo glorifiquemos a Él por todo lo que Él hizo en nosotros, como dice Pablo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas, vamos a participar de esa gloria. ¿En qué sentido? En que nos vamos a gozar del que Él tenga todo el honor y toda la gloria. Entonces, hazte esta pregunta ahorita como creyente: ¿le estoy dando a Dios todo el honor y toda la gloria? Eso va a determinar también tu condición espiritual. Porque cuando una persona crece espiritualmente, se va dando cuenta con mayor claridad
porque todo lo hace Dios. ¿Y qué pasa si Dios es el que ha producido todos los cambios en tu vida, todos los avances espirituales que hay en ti? Pues le das gloria a Dios cada día con más fervor. Pero ¿qué pasa si tú no estás tan convencido, no estás viviendo de la manera que Él quiere o te estás rebelando al gobierno de Él? No le vas a dar la gloria porque estás inconforme. ¿Tú le vas a dar gracias a alguien porque te da lo que no quieres? ¿Porque te lleva donde no quieres? Difícilmente, Difícilmente. Y a lo mejor si alguien te lleva a un lugar, te dice, ven, bueno, ahí voy, vas, pero te lleva y te dice, la tenías razón, se dobla la gratitud, tenías la razón, gracias. ¿Cuánto más Dios, que sabe a dónde nos lleva y no se equivoca? Entonces, ya nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, si es que realmente Cristo está en nosotros, ya tenemos un nuevo sentido de libertad y además una nueva libertad en su perdón. Esa libertad del perdón es la que te hace libre de la esclavitud del pecado, reitero. Entonces, tenemos también una nueva forma de conducta. ¿Ha ido cambiando tu conducta? ¿Ha ido cambiando tu manera de ver las cosas? ¿Las empiezas a ver como Dios las ve? Pues eso quiere decir que estás caminando en la gracia y estás creciendo. No ves nada, algo anda mal ahí. A lo mejor el Espíritu Santo no está actuando en poder en ti. Lo has apagado, porque sí se puede apagar el Espíritu. No apaguéis el Espíritu, te lo dice Efesios. No, 1 Tesalonicenses. No apaguéis el Espíritu. Eso es estar revelando. Entonces el Espíritu dice, pues ¿para qué le digo si hace lo que quiere? Entonces siempre humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Sí? Entonces nuestras normas de conducta tienen que ir cambiando. Tienen que ser amparadas o sustentadas con el poder de Dios que nos da la victoria sobre el pecado. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ahora somos esclavos de Dios para hacer su voluntad. Y hacer su voluntad nos lleva a una vida en plenitud. Yo creo que es lo que todo creyente quiere. Entonces imagínense personas incrédulas que puedan venir y ver una vida de libertad en Cristo, en una iglesia. Van a ser convencidos por eso. Pero que lleguen a otra iglesia con pleitos, chismes, resentimientos, quejas, no van a notar la diferencia entre cualquier religión de este mundo. Uno de los problemas por lo cual el nombre de Dios es blasfemado es por el falso cristianismo, que muestra a un Cristo falso, porque no muestra la victoria de Cristo. Y recuerden, nosotros somos como Jesús era en este mundo, somos como pequeños Cristos. Dios es piedra viva, nosotros somos piedritas vivas porque estamos dando testimonio del Padre a través de nuestros hechos. Entonces, la salvación es tan grande que cuando Jesús exclamó en Juan 19:30, consumado es que se quedó completa. Ya no hay que añadirle nada. Tú ya no tienes que pensar qué le vas a añadir. Si ya fuiste salvo, ya fuiste salvo. Si no lo fuiste, no lo fuiste. Pero no le puedes añadir nada a lo que es un trabajo completo, un trabajo perfecto que Dios planeó. Entonces, muchas personas le aumentan cosas que solo producen esclavitud, como decíamos hace rato, que los falsos hechos te llevan a volver a situaciones que te esclavicen y te roban la libertad en Cristo. O sea que no puedes ganar más salvación, no puedes ganar más perdón que el que Cristo te da. Es suficiente. Y si es suficiente, y tú ya creíste, Él ya expió y ya borró. Eres limpio. Entonces, si eres limpio, si eres libre de la esclavitud del pecado,
¿no lo lógico es que debas caminar en nueva vida? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? Todo lo demás. En Cristo también ya tenemos todas las cosas. Somos coherederos de todas las cosas. Desde ese mundo que vendrá sin relación con el pecado, somos partícipes de Él para siempre. ¿Por qué no vivir con esto en mente? Porque cualquier cosa que sientas que te falta en este mundo es que te falta de Dios. El vacío lo provoca el pecado. Si Cristo llena tu vida, no estarás vacío nunca, aunque no tengas ni qué comer, cosa que tampoco es cierto, porque yo aquí veo muy sanitos a todos. Todos comemos. O sea que no es cuestión de que no tengas lo necesario, sino que tú experimentes el vacío por falta de Cristo. Entonces, Dios en su gracia empieza a tomar todos los controles de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Cedérselos es crecer rápidamente. Oponerse al cederle el control a Dios es obstaculizarlo y añadir dolor y sufrimiento y pruebas a nuestra vida. Entonces nosotros podríamos decir que la vida cristiana verdadera es un desborde de Jesucristo. Yo creo que así se puede entender bien. Estoy lleno, empiezo a repartir. Siento que me falta, demando. Lo que decíamos del vaso medio vacío, el vaso medio lleno en otra ocasión. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso de no os embriaguéis con vino no habla necesariamente del alcohol, sino de cualquier cosa que te robe tu comunión con Dios. Lo más común es esto, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado libertad de disfrutar de la vida, de lo que Él nos da. Dios hizo este mundo para que disfrutáramos de Él. Y aunque bien sabemos que la creación misma está sujeta a maldición, nosotros podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho, sin relación con el pecado. Lo que Dios ha hecho es lo que tiene más valor, su misma naturaleza. Tiene más valor que todas las cosas. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23 y 24: y ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Dios quiere mantenerte sin culpa hasta que venga, y Él dice, Dios hará que esto suceda porque Él es fiel. ¿Ven? ¿Crees en la fidelidad de Dios? ¿Has apropiado sus verdades? Entonces debes ser libre. Recuerden ustedes, como he hecho así aleatorio, que la culpa te impide disfrutar de la vida y de las cosas. Recuérdenlo. Y si Dios te quita la culpa, entonces automáticamente te da la capacidad de disfrutar de la vida y de las cosas. Pero en un sentido diferente a este mundo. Porque lo que ese mundo llama a disfrutar, te esclaviza al pecado. Ahí es donde tiene que cambiar nuestra mente. Porque todavía muchos podemos estar caminando pensando que la felicidad va de acuerdo a los conceptos antiguos que nos esclavizan al pecado. ¿Acaso no es cierto? Que cuando empiezas a sostener algún pecado, se viene una escalonada de pecados. Claro que sí. Tú miras y empiezas a mirar más. Tú permites una mentira y empiezas a mentir más. Cosas así. Ahí es donde entra lo que decíamos al principio del estudio,
arrepentimiento. Dios, yo no quiero ser así. Dame fuerza, dame esperanza de que tu amor sea suficiente en mi vida. Y Él te lo puede otorgar en una mayor manera de lo que te pudieras imaginar. Por eso Pablo exclamó en Filipenses 3, 10 y 11. Déjenme. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos, de entre los muertos. Imagínate qué hermoso, resucitar sin culpa. Recuerden que primera de Juan dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, va a haber creyentes que no apropiaron este poder en su máxima plenitud y van a salir avergonzados. No van a perder su salvación. Pero ¿qué crees que va a suceder cuando Dios se presente en gloria y en santidad frente a ti? Si no estás limpio de culpa porque apropiaste plenamente el amor de Cristo y su perdón, tú te vas a sentir avergonzado ante la santidad de Dios. Y volvemos con el ejemplo de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. O sea, la santidad de Dios fulmina cualquier forma de vida. Por eso dice la misma Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿tú quieres salir avergonzado? No lo creo. Yo creo que todos quisiéramos glorificarle. Entonces debemos hacer a un lado todas aquellas cosas que nos pueden separar y confiar cada día más en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel poder de la resurrección que lo levantó de los muertos y experimentar la verdadera libertad. Y esta se da poniendo nuestra confianza en Él como, en forma plena como nuestro Salvador. Confianza. Confianza. Es lo que Él pide. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él y Él hará. Confianza. Confianza. Mientras más confíe, tu vida se irá renovando más y más y más y más. Y la vieja voluntad opositora a Dios será cortada y echada fuera. O sea, ¿quién? Por ejemplo, una casa se puede llenar de cosas viejas, de basura. Y muchas veces ya ni percibes porque la ves ahí siempre. Pasa. Pero cuando empiezas a hacer una limpieza a fondo, empiezas a ver tantas cosas que tenías que ni sirven. ¿No has sentido un alivio cuando sacan ese tipo de basura que ahora sí que lo veo? Se siente un alivio, ¿no? Bueno, ese es un símil de la vida cristiana. Todos estamos llenos de basura, de alguna manera. Y cuando vamos en camino a la santidad, vamos sacando esa basura. Y esa basura va causando un alivio en nosotros, que se traduce en felicidad. Mantener la basura se traduce en culpa, en incomodidad. ¿Ven? Entonces, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él mismo nos ayudará por medio de su Espíritu Santo a limpiar de nuestra vida todas aquellas cosas que estorban nuestra relación con Él. Ese es otro objetivo importante de la limpieza. Que si no te limpias no vas a tener una buena comunión con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. A veces nos transportamos en este concepto cuando Dios aparezca, sí, lo acabamos de decir de esa manera. Pero en la comunión con Dios, la santidad conviene a los hijos de tu casa. Eso dice la Escritura. La santidad conviene, porque te mantiene en comunión con Dios. Y lo más grande que una persona puede experimentar es comunión con Dios. No hay cosa más grande ni hermosa en este mundo. Pero llega el diablo con sus falsos conceptos a meter en tu mente basura
Y entonces, si hay en tu mente basura, ¿cómo actúas? Pues como basura. Suena fuerte, pero cuando tu vida es hecha nueva, la limpieza va en aumento, 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 hasta que quedas completamente limpio. ¿Qué dice Juan? Don Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estás limpio por la misma palabra? Si Dios tomó la decisión de amarnos antes de que naciéramos, entonces, ¿qué quiere decir? Que en su amor ha sido perpetuo hacia nosotros. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Te das cuenta? El amor va aunado de misericordia. Dios te dice, ama a tu prójimo. Querría decir que a una de las personas difíciles, tu amor debe ir aunado de misericordia, si es el amor correcto, no de juicio. Porque el juicio solo le corresponde a Dios. Entonces eso dice en Efesios 1, 4 y 5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1, 4, 5, la NTV. Entonces, recuerden, la ley demanda el pago de los pecados, pero la misericordia es el favor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Por eso confiar es lo que nos lleva a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Amas correctamente? Bueno, recuerden que el amor va aunado de misericordia. Que Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de su heredad y quita la culpa del remanente de su heredad, ese Dios. Entonces, solo Dios, en su infinita sabiduría, es capaz de ofrecernos la expiación total y plena. Y si ya no tienes, debes de ser libre del pecado. Tu pecado ha sido erradicado, si realmente has confiado en Él, y ya no tienes que cargar ese peso. Cuando Jesús dijo, para concluir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo dijo porque Él quería llevar nuestras cargas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde sobre las almas. Otro salmo te dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él quiere llevar tus cargas. Y la carga del pecado, pues es la primera. Padre bendito, te agradecemos mucho por este día tan hermoso donde acudimos para escuchar tu palabra. Y aunque no hayamos quizá asimilado todo, Padre, tú mantén en nuestra mente todas las enseñanzas que hoy se dijeron. A veces la información es mucha para asimilarla, porque siempre recibimos cosas nuevas, afirmamos cosas viejas y nos afirmas en tu doctrina. Reconocemos, Padre, que tu sabiduría es infinita y que si creemos que sabemos algo, aún no sabemos nada como debíamos de saberlo. Así que siempre danos un corazón y una mente entendida para poder entender tus enseñanzas a plenitud y con profundidad. Señor, te queremos pedir que bendigas nuestra iglesia, que la santifiques, que nos traigas un avivamiento, Señor, que sigas trabajando en cada uno en lo particular, anhelando la plenitud y la llenura de tu Espíritu Santo, para que podamos influir este país por el cual te rogamos, Señor, tan lleno de corrupción y de maldad. Que tu Padre hagas un milagro
Dale convicción de pecado a nuestro presidente, a su gabinete. Hazles ver que tú vas a pedirles cuentas de todo lo que hagan, que no es tan fácil ni tan ligero decidir cosas porque están en el poder. Dales tu temor, Señor, y llévalos a ti. Padre, te queremos rogar por Pedro, el hermano de Rosita, para que pues esta situación que se prolonga solo trabaje en su mente y en su corazón, para que se rinda a ti. Igual por los hermanos de Carmen, que están en una situación pues parecida. No dejes de trabajar. Y por nuestras familias en general, Padre, sabemos que son muchas las causas por las que te podemos pedir, pero hoy especialmente te queremos pedir que como creyentes nos des gracia ante ellos, que tu poder y tu amor sean manifiestos y que actúe en nuestras vidas la misericordia, porque esta triunfa sobre el juicio. Señor, bendice lo que resta de este domingo y bendice las vidas de cada uno aquí. Te pedimos por los que no pudieron venir, que les libres de los obstáculos y puedan estar el próximo domingo, ya que esta serie que estamos viendo que habla de la gracia de Dios, hay muchas verdades que tenemos que afirmar. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.